Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Según un estudio realizado recientemente por la ONU, el número de periodistas asesinados en el mundo creció el año pasado en un 50%. Y América Latina y el Caribe fue además la región más mortífera, con 44 homicidios, más de la mitad de todos los periodistas asesinados en el mundo. Ese fue el caso del periodista argentino Sebastián Moro, muerto en La Paz, Bolivia, durante las protestas que siguieron a las elecciones de 2019. Este es precisamente el tema que aborda nuestra invitada de hoy, la actriz y realizadora argentina María Laura Cali, en su documental Sebastián Moro, el caminante. Llegué a La Paz el 18 de febrero con deliberada fecha de partida clavada en 17, cuestión de provocarme simetrías con la carga peronista que me precede, y por una proverbial sed de pueblo, es que los primeros días opté por rumbear más bien hacia arriba de la olla, y en más de una oportunidad en las que me perdí por entre mercados de cholas y callecitas empedradas, donde las sibilantes voces se hacen bilingües y hasta trilingües, encontré al ser colectivo boliviano en su ancestral misterio. Anunciando un poco el panorama de lo que se viene, mañana va a estar muy heavy de nuevo, todo muy pesado. Así que eso, preparándome para la guerra. No puedo abstraerme de esto por más que quiera, porque toda Bolivia está girando en torno a lo que pase. Muy buenas tardes, María Laura. Buenas tardes, Jordi. Gracias por invitarnos, gracias por el espacio. Es muy importante para nosotros traer la voz de Sebastián aquí a Francia y a toda Europa. Te damos la bienvenida a Radio Francia Muchísimas Internacional. ¿Te sorprenden las cifras avanzadas por la ONU? El aumento de un 50% de los periodistas muertos en el mundo. La verdad que sí, me sorprende, me preocupa, porque es un claro síntoma de lo que sucede, el silenciamiento de las voces que no se quieren escuchar, ¿no? Silenciar la memoria, silenciar la información que a las grandes corporaciones no les gusta, a los grandes poderes del mundo no les gusta. Y hay muchos periodistas, como en el caso claro de Sebastián, que se quedan hasta último momento dando la voz, informando a través de medios comunitarios, tratando de dar vuelta y de que la información y la verdad de lo que sucede en esos sitios de conflicto llegue a la gente. María Laura, ¿es cierto que conociste a Sebastián en Mendoza cuando rodabas tu primer documental, Los ñoquis? Por cierto, ¿qué son los ñoquis? Los ñoquis es un término que se usa en Argentina a los empleados públicos, que bueno, los ñoquis se comen siempre el 29 de cada mes, pero hay un prejuicio, hay una discriminación sobre el empleado público que no va a trabajar y que van los días 29 solo a cobrar. Entonces hay una gran campaña de prensa sobre los empleados públicos. Yo trabajo en el Ministerio de Cultura en Argentina, hice un documental justamente que se llamaba así, Los ñoquis, crónica de una resistencia presente, que hablaba de los despidos masivos durante el gobierno de Mauricio Macri, la anterior gestión a Alberto Fernández, de la cual yo fui víctima, y también coincidentemente Sebastián, pero yo lo conozco a Sebastián en Bolivia. Sebastián Moro era periodista en Radio Nacional de Exactamente. Mendoza, donde realizaba un trabajo de investigación en torno a los juicios de lesa humanidad que allí ocurrieron. Eso le costó el puesto, ¿no? ¿O fue medidas económicas lo que lo llevaron a Bolivia? Sebastián era un periodista especializado en derechos humanos y trabajaba en Radio Nacional Mendoza, un medio estatal, nacional. Y cuando asume el gobierno de Mauricio Macri a nivel nacional también, y no solamente en Radio Nacional, sino en muchos sectores del Estado público, empezaron a hacer despidos masivos. En el caso de Sebastián le borraron más de 250 investigaciones que había escrito y realizado sobre los juicios de lesa humanidad, los dictadores que ya estaban juzgados
por la justicia, y Sebastián realiza un trabajo exhaustivo durante 8 o 10 años. Eso el gobierno de Mauricio Macri se lo borra y lo reducen a sus actividades, lo pasan a trabajar a redes sociales. Era otra de las tácticas, ¿no? O te echaban o te ponían a hacer un trabajo que no te significaba, te generaban desgaste y uno terminaba renunciando. El caso de Sebastián es que termina renunciando y decide exiliarse, autoexiliarse, decía él, en Bolivia. Así elige la paz porque estaba... le encantaba no solamente el pueblo boliviano, que él lo conocía mucho por sus padres, por sus abuelos que recibían en el campo que tenían a la comunidad boliviana y tenían un gran contacto con la comunidad ya en Mendoza, que eran grandes militantes sus padres y su abuelo. Sino también porque estaba enamorado del proceso de cambio y sentía que él ahí iba a encontrar su destino. ¿Es cierto que Sebastián llegó a entrevistarte? Sí, yo voy a La Paz invitada por una organización justamente en el proceso preelectoral del 2019, donde había mucha controversia entre el movimiento El MAS y Mesa, que era el candidato en ese momento de la oposición. Y entonces me invitan con el documental Los Ñoquis a presentarlo en La Paz para mostrar, para visibilizar las políticas neoliberales que ya se estaban implementando en nuestro país. Y por eso Sebastián me entrevista en su programa Radio Comunidad en la CESUD-CB, porque él era jefe editor de la Confederación Única de Prensa Rural. El diario de la CESUD-CB se llama Prensa Rural, que pertenece a la CESUD-CB. La CESUD-CB es la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, que era uno de los lugares donde el gobierno de Evo Morales y García Linera tenía más apoyo, porque estaba conformado por el campesinado boliviano. Y él ahí era jefe editor. Y así que yo lo conocí entrevistándome y él cuenta al aire su historia y cómo llega a Bolivia. Fue una entrevista muy conmovedora. Además éramos los dos de Argentina y él era de Mendoza. Yo nací en una provincia pegada a Mendoza, que pertenecen a una zona que se llama Cuyo, San Luis. Su papá había vivido en San Luis, entonces teníamos muchísimas cosas en común que descubrimos al aire. Y tuvimos una charla después donde yo le decía que aunque le costara 10 años, él tenía que hacer todo el esfuerzo para recuperar ese trabajo de los juicios de lesa humanidad. Y él me hizo un gesto como diciendo que eso iba a ser imposible. Y bueno, así es que quedamos en reunirnos cuando él regresara a la Argentina en diciembre. Yo me voy de Bolivia el 20 de octubre. El 21 fueron las elecciones allí y días después, lamentablemente, nos fuimos enterando de toda la presión y la violencia con que empezaron a ejercer los grupos de choque, liderados por Fernando Camacho, y hasta que logran ingresar a La Paz y empiezan a atacar a todas las radios comunitarias, a todos los medios estatales de televisión, devastaron, incendiaron todo el espacio comunitario de radios y de televisión que apoyara el proceso de cambio fue atacado por estos grupos paramilitares que venían de Santa Cruz, ¿no? Y bueno, hasta que ese sábado 9 de noviembre, la radio de Sebastián, la radio de comunidad, ellos tuvieron que ingresar de urgencia a buscar todos los equipos de la radio para salvarlos. El propio jefe de Sebastián, José Aramayo, es atado a un árbol y retenido durante 2 horas. Le quitan el celular, le hacen mostrar todos sus grupos de WhatsApp. Sebastián estaba escondido, o sea, logró escapar de esa situación y aparentemente se fue corriendo hacia su casa. Y bueno, por la noche él, en paralelo en esos días, fue convocado por un diario en Argentina que se llama Página 12 para ser corresponsal e informar todo lo que estaba pasando con las elecciones. Él logra enviar
una última nota donde es el primer periodista que anuncia que un golpe de Estado en marcha se venía en Bolivia. Logra mandar esa nota y sale a caminar en su barrio. Él vivía en Sopocachi, un barrio de clase alta, y sin imaginar que ese barrio donde él vivía podía ser un blanco de ataque, pero lamentablemente bastante cerca de su casa estaba el centro electoral. Y nosotros, bueno, hicimos toda una investigación. Yo cuando me entero que es encontrado desvanecido con golpes en su cuerpo, al día siguiente por un conocido de la familia, se pierde contacto con él y entonces la familia empieza a pedir ayuda y es encontrado en su departamento con claros signos de tortura. Lo llevan a una clínica privada y días después muere en un hospital de La Paz. Lamentablemente a mí me conmovió muchísimo porque yo hacía menos de 10 días que había estado con él y venía yo también de relatar en mi documental anterior estas políticas, pero no imaginé esto, no imaginé esta violencia y este silenciamiento más sobre los periodistas. Imagino que vuestro encuentro fue el motor para hacer tu película, ¿no? Claro, absolutamente que fue el motor. Yo sentí que la historia de Sebastián era una tragedia, porque él había huido desde Mendoza, porque le habían borrado estas notas, lo habían reducido, se sentía humillado y él, ilusionado como en las tragedias griegas, busca un destino mejor, huye de su propio destino y busca, creyendo encontrar en Bolivia su futuro, pero sin embargo allí encuentra la muerte. Era claramente una tragedia y mi necesidad más profunda en ese momento, sin imaginar la dimensión que iba a tener y la repercusión que iba a tener luego el documental, gracias a Dios. Pero en ese primer momento mi necesidad fue devolverle la voz. Yo quería que Sebastián contara su propia historia, que la gente, que quedara un registro audiovisual de quién era Sebastián, su búsqueda, su lucha social, su búsqueda de un mundo mejor. Él era muy querido por el campesinado y él logró insertarse en la comunidad boliviana, que es muy difícil. Y ellos decían que era su propia voz, que Sebastián les daba la voz. Hay una parte del documental inclusive que cuento una historia de cómo Sebastián le daba la voz a los grupos más humildes. Y hace poco, el año pasado, el gobierno boliviano, en mayo del año pasado, lo declaró periodista del pueblo. Eso fue un gran reconocimiento también hacia la familia, ¿no? Precisamente lo más emotivo de tu película es que podemos escuchar la verdadera voz de Sebastián gracias a sus mensajes WhatsApp que enviaba a su familia. Quizás eso le costó la vida también, ¿no? Yo creo que le costó la vida que él no claudicaba. Él se quedó informando. Una de las preguntas también que siempre nos hicimos: ¿por qué salió a caminar? ¿Por qué se quedó? ¿Por qué no buscó un refugio sabiendo todo lo que estaba sucediendo? Y Sebastián era el único periodista que había quedado informando para la comunidad internacional, en este caso para Argentina. Al día siguiente de ese 9, él tenía una entrevista muy importante y bueno, nunca llegó. Yo creo que era su compromiso de que él se quedó informando. Más que los audios, era su rol de periodista, que informó a nivel internacional lo que estaba sucediendo, y eso le costó la vida. Terrible. Esos mensajes los enviaba a sus chicas, como le llamaba, a su familia, Melody, Penelope y Sabina. Así son protagonistas de tu película. Ha sido difícil hacerles hablar de la desaparición de Sebastián. Es algo doloroso. Apenas sucedió, Sebastián muere el 16, es encontrado el 10 de noviembre, desvanecido. Fue justo la mañana en que también la OEA anticipa su auditoría. Las Fuerzas Armadas le piden a Evo Morales y a García Linera la renuncia. A la tarde renuncia. Y el 16, 6 días después, Sebastián muere.
Inmediatamente cuando me entero en diciembre, yo ya estaba hablando con la familia, pidiéndole justamente los audios de WhatsApp, no solamente a la familia, sino también a todos los amigos que estaban en su entorno más cercano. Pero ¿qué pasaba? Todos habían borrado sus audios de WhatsApp por seguridad, porque se iban de las redes sociales, borraban sus números, buscaban casas de refugio. Muchos los recibimos en Argentina exiliados. La familia, gracias a Dios, conservó esos audios, y en enero yo ya estaba viajando a Mendoza a conocerlas, que me conozcan, que tuvieran tranquilidad en quién depositar toda esa información que luego iba a ser también parte de la causa penal, ¿no? Así que siempre estoy agradecida de Raquel, la mamá, Penélope y Melody, sus hermanas, que me dieron esa seguridad y esa tranquilidad de trabajar en conjunto. Somos casi una familia en este momento, después de 4 años de mucho trabajo para poder hacer el documental. Y siempre para mí fue claro que el hilo conductor era Sebastián, el protagonista era Sebastián, y las voces que aparecían alrededor era de la información que no lográbamos conseguir. Porque yo quería contar a Sebastián en toda su dimensión, quién era como persona. Porque recordemos que en ese momento no solamente la voz de Sebastián fue silenciada, la historia, su muerte, sino también el propio golpe de Estado. Y bueno, es como el golpe de Estado, si bien es una segunda historia, nos lleva a conocer la dimensión de los poderes hegemónicos, ¿no? Precisamente Sebastián, en uno de esos mensajes, es crítico con Evo Morales. Le dice que tiene que renunciar y que el periodismo tiene que separarse del militantismo, en cierto modo, ¿no? Sí, nosotros nos gusta mucho también esa parte, porque queríamos, uno de los ejes más importantes era no mostrarlo a Sebastián como un héroe. Tampoco yo quería hacer un registro periodístico cronológico, de hecho yo quería hacer una película cinematográfica. Y esa parte donde él pelea y lucha y se muestre también confundido, me parecía fundamental. Me parecía fundamental porque es la lucha de cualquier persona, hombre, mujer, que tiene ideales, pero a la vez también cuál es el límite de esos ideales, ¿no? Y sí, me parece es uno de los ejes más importantes, de mostrar al hombre en toda su dimensión. María Laura, se ha abierto un proceso para esclarecer las circunstancias de la muerte de Sebastián allí en Bolivia. Nosotros teníamos ejes de trabajo de reconstruir sus últimos pasos, de mostrar también lo que sucedía en esos días del golpe. Para eso también recurrimos a muchos canales, a personas que habían grabado con celulares las imágenes y los archivos de esos días. Pero también nos sucedía, como en cualquier documental, cosas imprevistas que no teníamos contado, no lo teníamos en ese guión original que habíamos escrito, y una fue la pericia. Llegamos a Bolivia y justo coincidió con que la familia tenía que ir a declarar para la causa penal, y se realizó una pericia en el propio domicilio de Sebastián. Eso fue muy importante, y gracias a eso también logramos convencer al último testigo, al que lo encuentra desvanecido, que habíamos estado tratando de llegar a él el último año, pero por miedo y porque además la familia lo quería conservar como testigo de la causa. Era muy difícil llegar a él. Y bueno, nuestra presencia, la presencia de la familia, la ayuda también de la abogada de la causa de Sebastián, logramos que el último testigo nos diera su testimonio para el documental, y es así que llega a ser una reconstrucción casi total de cómo fueron esos momentos y esos hechos, con lo cual después el Ministerio de Justicia, fue un largo proceso hacer un documental de esta envergadura. Es una coproducción argentina-boliviana, es una película grande. Ahora te cuento quiénes son los productores, porque me parece importante que me apoyaron en este proceso. Lo llega a pedir el Ministerio de Justicia de Bolivia. Se hizo una función privada para los abogados del Ministerio de Justicia, y forma parte de las pruebas el documental. Y bueno, y ahí agradecemos. Hay mucha gente artista que está
trabajando en favor de la causa y el pedido internacional de justicia por Sebastián y todas las víctimas. Pero el documental lo que ha generado y lo que ha dado, esto que vos decís bien, es la voz de Sebastián. Rescatar ese testimonio puro, crudo, de la propia voz hasta último momento de Sebastián, es una prueba fundamental. Hablando de los productores, deben estar contentos. Tu película ha ganado varios premios en festivales internacionales, el de cine político de Buenos Aires, por ejemplo. Sí. Es importante la difusión de esta película. Estos premios, sí, estos premios uno los agradece porque le dan solidez al proyecto, ¿no? Es una coproducción entre Baraka Cine, Marcelo Yapses por Buenos Aires, que él fue el primero que me apoyó cuando yo le dije quiero que sea narrado por la voz de Sebastián. Me dijo sí, vamos, y es co-guionista conmigo, y a partir de ahí él siempre dijo que el proyecto tenía que ser federal y latinoamericano. Por eso buscamos una productora en Mendoza, que es Buda Casa Producciones, y otra coproducción que contactamos a la Fundación Grupo Ucamau a través de Pedro Ligerón Vargas, que era conocido mío, y bueno, digamos que la Fundación Grupo Ucamau pertenece a Jorge Sanginés, que es un líder, es un legendario del cine político, uno de los fundadores del cine político latinoamericano, y su respaldo a mí me dio un desafío enorme a nivel político y creativo. Y es así que las tres productoras pudieron responder en el respaldo económico de lo que implica ir a filmar, contar con 2 equipos, uno en Bolivia y otro en Argentina, y los equipos que trabajaron conmigo en Argentina y en Bolivia son de excelente calidad. La música la hizo Sergio Prudencio, que es un gran músico de cine y bueno, músico en Bolivia. El año pasado ganó el premio Platino por otra película, y Sergio no estaba solamente comprometido con su rol de músico, sino con la causa de Sebastián. Lo mismo Sergio Bastani en cámara y fotografía, un gran director de fotografía de Bolivia, y por Argentina fue Livio Pensavalle, y así te diría cada área de la película está sumamente cuidada. Y bueno, este es el resultado que ha hecho que hemos podido obtener varios reconocimientos, 2 premios de mejor documental internacional en 2 festivales. A mí me otorgaron mejor directora argentina, la Comisión Género de la Asociación de Directores Cinematográficos de Argentina, y también ha sido declarado de interés en la provincia de Mendoza y en la provincia de Buenos Aires. Respaldos que dan mucha contundencia al trabajo que hemos realizado. Has venido a Europa, a París, para presentar tu película en una gira solidaria de la película que te va a llevar a Londres, a Madrid, creo, y otras ciudades quizás también. Sí, la gira la organiza la Wipalas por el Mundo. Aquí en Francia está Wipalas France, que ellos ya habían participado en la campaña internacional el año pasado de pedido de justicia por Sebastián y por todas las víctimas, y convocaron al documental para justamente que colabore a este pedido de justicia, y lo hemos presentado aquí en París, y estamos yendo a la 17ª Conferencia Latinoamericana de Londres, y también vamos a estar en una función en Londres en el Bolívar Hall, acompañados de Jeremy Corbyn y Stella Assange, que se suma acompañándonos en el pedido de justicia de todos los periodistas injustamente encarcelados o asesinados, como es el caso de Sebastián. Luego vamos a ir al Parlamento Europeo en Bruselas, también vamos a estar en Ginebra y en Ámsterdam y en Madrid. Es una gran gira que estamos acompañando y a través del documental que se conozca la voz de Sebastián. Es a modo de presentación porque no ha sido estrenado comercialmente en Europa todavía el documental, así que es a modo de presentación. Agradezco a Wipalas que ha hecho este esfuerzo enorme por traernos y traer la voz de la familia que con una carta y con videos estamos acompañando cada función.
En fin, pues muchísimas gracias, María Laura Cali, por haber estado aquí con nosotros, que esta película sea vista por el mayor número de gente posible. Permíteme también que dé las gracias a Stéphane Defossé y a también Robin Cusno, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en Mendoza seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana, que es la cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y también universitarias de toda América Latina. Sí, saludar a toda tu audiencia, por favor. Gracias por este espacio, es importantísimo para nosotros. Saludarte a vos por invitarnos. Un placer. Y bueno, los esperamos en cada función. Lo que podría decir es que sigan en las funciones los lugares y las direcciones a través de las redes sociales de Huipalas por el Mundo, de Sebastián Moro el Caminante. También tenemos Facebook e Instagram, que nos busquen. Sebastián Moro fue el golpe de la familia, y allí va a estar anunciado, y que nos sigan donde se irán anunciando los pasos de pedido de justicia. Y en Radio Francia Internacional también. Muchísimas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.